Hola, buenos días, soy Ricardo Castillo. Bienvenidos a KNK Noticias desde Lima, Perú. A esta hora en simultáneo con GU, el canal de la Amazonía, el Grupo MAN en la región Junín, bueno, y en todas partes del mundo donde comienza a replicarse nuestra labor. Hoy no es un domingo más, hoy es el domingo 7 de junio, nos recuerda la batalla de Arica. Un día como hoy, 7 de junio de 1880, hace 140 años, en el Morro de Arica, 1.700 soldados peruanos, abandonados a su suerte, lucharon hasta ofrendar sus vidas ante un ejército chileno numeroso, mejor armado y dispuesto a sacar lo peor de la versión humana contra nuestros compatriotas. Para que ustedes tengan una idea, el parte de guerra, dice la historia, dicen las crónicas, que el comandante jefe de ese trato de operaciones chileno dijo a viva voz, ¿no? Hoy no hay prisioneros, heridos y cautivos porque todos han sido fusilados. Imagínense la crueldad de los chilenos, la crueldad que no tiene perdón. Esto ha ocurrido, sucedió en la batalla de Arica, donde se escribió la historia con la sangre de Bolognesi y 1.700 valientes peruanos, abandonados, traicionados a su suerte, que no renunciaron, sin embargo, a luchar hasta el final. Abandonados a su suerte por quienes eran nuestros comandantes, nuestros jefes, los dueños de este país. Hemos aprendido la lección. ¿Se entiende ahora el sacrificio de nuestros compatriotas? Vamos a comenzar el proceso de la historia del Perú, batalla de Arica, esta mañana. Hemos invitado a dos personajes para que nos ayuden a entender cómo y por qué sucedió esta tragedia. Se trata del general Francisco Vargas, a quien lo saludo una vez más. General, ¿cómo le va? Bienvenido a este domingo 7 de junio. Qué gusto. Buenos días. Gracias por la invitación a esta importante fecha. Así es. También damos la bienvenida al profesor Roberto Mendoza, historiador de todas, digamos, las páginas escritas por nuestro ejército peruano. Profesor, gracias por aceptar esta invitación también. Bienvenido a KNK Noticias. Profesor Mendoza, ¿me escucha? Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muy complacido por estar con ustedes y, bueno, bien. Bueno, honrados nosotros de tenerlos a... Sí, ¿Escucha perfecto. Sí, perfecto, ahora sí. Comencemos por la primera pregunta. Permítame con el sentido también de orientar a nuestra nueva generación, a los jóvenes y niños y de repente alguna persona distraída. ¿Por qué se celebra el día de hoy, el Día de la Bandera? Comenzamos con la historia, profesor Roberto Mendoza. ¿Por qué celebramos el Día de la Bandera? Bueno, el día de hoy celebramos el juramento de fidelidad, ¿no? Renovamos el juramento de fidelidad a la bandera. Y esta es una ceremonia que fue instituida en noviembre de 1905, luego de la inauguración de los monumentos coloniales. O sea, renovamos nuestro compromiso con la patria a través de nuestro símbolo, la bandera, el símbolo máximo, el símbolo más claro. Por eso, es una ceremonia instituida, pues como le dije, a partir del 8 de noviembre de 1905. Muy bien. ¿Cuál es la visión de un oficial de alta graduación, ahora en el retiro, pero estudioso de lo que ha significado, lo que significará seguramente esta epopeya, este sacrificio de peruanos que se vieron cercados, rodeados, dominados en número, en logística? ¿Cuál es la trascendencia de esta fecha y cómo nos puede servir en este minuto, General Francisco Vargas? Gracias. Primeramente, permítame una precisión. En estricto, hoy no es el Día de la Bandera. Es el día de la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Muy bien. ¿No? En algunos años el Día de la Bandera se celebraba el 21 de octubre, en recuerdo
de la fecha en la cual el general San Martín creó la primera bandera nacional. Esa que recordamos de cruzada, ¿no? De campos en forma de triángulo. Eso fue creado el 21 de octubre de 1820. Y hoy, 7 de junio, es la fecha en que recordamos la renovación del juramento de fidelidad a la bandera, ¿no? Que tiene relación, pero no es exactamente lo mismo en estricto, ¿no? En estricto histórico. Bien, en cuanto a su pregunta, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cierto? Eso es lo que quiere saber. ¿Quiere que le explique? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y también le voy a pedir al profesor Mendoza que cuando estime conveniente, pues puede interrumpir, porque hay un detalle. Ese tiempo, estamos hablando de 1880, el presidente de la República era un civil, era un militar. ¿Quién estaba al frente? ¿Qué cosa ocurría en el Perú antes para poder ubicarnos en el tiempo de la historia, por favor? A ver, para entender lo que pasó en el Morro de Arica, ¿no? Remontémonos a algunos antecedentes. El 5 de abril de 1879, o sea, el año anterior, Chile nos declara una guerra en una situación terrible para la sociedad peruana, ¿no? Nos encontrábamos en muy mala posición con respecto a nuestra defensa. ¿Y por qué esto? Retrocedamos un poco más en el tiempo. 14 años antes, el 2 de mayo de 1866, las armas peruanas vencen, ¿no? En el combate del Callao, más conocido como el combate del 2 de mayo. Estábamos bien ahí. Todos pelearon juntos, gobernantes, gobernados, civiles, militares, con el presidente Mariano Ignacio Prado a la cabeza. Pero Mariano Ignacio Prado gobernó hasta el año 1872. Y luego tuvimos 9 gobernantes en solo 4 años. 9. 9. Eso te dice, pues, la inestabilidad política en la cual se encontraba el Perú, ¿no? Posteriormente es elegido el doctor Manuel Pardo y Lavalle, el primer civil que llega a la presidencia por elecciones. Luego de más de 50 años de república. Eso te da una idea de cómo se encontraba la situación del país. Pardo y Lavalle entra a la presidencia y lo primero que hace es reducir el Ejército Nacional, así se llamaba, reducirlo a 2.200 efectivos y lo distribuyó en todo el territorio nacional para develar los 34 levantamientos que hubieron en su gobierno. Asimismo, por cuestiones políticas, entregó el armamento del ejército a la Guardia Nacional y anuló las compras de armamento y naves blindadas. Y lo más grave, firmó un tratado defensivo con Bolivia, país que ya tenía serios problemas con Chile. Es decir, degradó a su mínima expresión nuestro sistema de defensa nacional y nos puso en un grave riesgo a nivel internacional. Bueno, entra luego, en 1876, nuevamente Mariano Ignacio Prado a la presidencia. Prado trató de recomponer el ejército, pero eso no es posible, pues, de un día para otro. Reunir 600 hombres y vestirlos no es formar una unidad que trabaje en conjunto, capacitada y entrenada para ser utilizada como un batallón. No, son 600 hombres nada más. Eso es una lección que deberíamos traer a los días actuales. Y así llega 1879, en la cual estamos en una situación de indefensión, totalmente desarmados, aparte de los problemas económicos y políticos existentes en esa difícil situación. Comienza la guerra
el almirante Grau y la Armada realizan una brillante campaña marítima, pero en Angamos perdemos a Grau, perdemos al Huáscar y perdemos la capacidad de actuar en el mar. Se inicia la campaña terrestre y a pesar de Tarapacá, tuvimos que replegar el ejército del sur hacia Tacna y Arica. Luego, el ejército invasor chileno desembarca en Hilo, en Ite, en esa zona, ataca Tacna y vence en la batalla de Tacna o batalla del campo de la Alianza. Por otra parte, en Lima, Mariano Ignacio Prado se va del país. En los momentos más difíciles, se va, ¿no? Se va a Europa. Él tendrá muchas explicaciones, pero un jefe, un comandante, debe estar donde se le necesita, y se le necesitaba en el campo, no se le necesitaba en Europa. El asunto es que se va y Piérola, el abogado Nicolás de Piérola, permanente conspirador, que vivió muchos años en Chile, se autoproclama presidente y el 23 de diciembre entra a Palacio de Gobierno. Francisco, Sí, permítame, por favor, profesor Roberto Mendoza, Sí. ilústrenos, por favor. ¿Por qué razones estaba fragmentado el país? Nos ha dado a conocer el general Francisco Vargas la cantidad de presidentes o jefes de este país. ¿Cuál era el motivo de las diferencias? Ahora, mi segunda pregunta, y esto va también para el general, y si los dos pueden responder mucho mejor para ilustrar a toda la audiencia. ¿Cómo puede ser posible que se permitió en aquel entonces la reducción del ejército? Porque eso no es gratuito. Cada cosa que se hace en un país, la reducción, digamos, por decir, en este momento se reduce la cantidad de médicos. Eso tiene una explicación. O queremos que nuestra población desaparezca o algo pasa. Reducir al ejército cuando ya teníamos en cierres una guerra era un asunto no solamente antipatriótico, sino era anti todo. Entonces, comencemos por lo primero. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estábamos tan divididos, profesor? Sí, específicamente era porque Manuel Pardo y Lavalle es el primer presidente civil, entonces como que quiere contrarrestar los asomos de un militarismo, ¿no?, contra él. Por eso es que se organiza el ejército, lo reduce a su expresión y a la par crea a la Guardia Nacional, civiles armados, con un sustento civil. Entonces hay diferencias, ¿no? O sea, desde que somos un país libre, la crítica de Prado era que muchos militares habían asumido el gobierno. Entonces, a raíz de eso, su visión era que el civil podía gobernar sin necesidad de estar ahí presente. Ahí se debe también, se debe la rebelión de los hermanos Gutiérrez en el año 1872. Ellos se rebelan contra el presidente civil. ¿Por qué? Porque había muchas desmejoras. No había logística, había falta de cuarteles, condiciones insalubres para las tropas. Y los gobiernos, o mejor dicho, los historiadores más civilistas, plantean que la rebelión de los hermanos Gutiérrez fue un cuartelazo más, cuando no es así. Los Gutiérrez piden históricamente comprobado que haya mejoras para la tropa y para las fuerzas armadas, que se dé mucho más presupuesto. Es por eso que el presupuesto es obsoleto, que no sirve para afrontar una contienda que ya teníamos venir por años. Es una negligencia total. No estuvimos preparados para eso. Tampoco tuvimos un geopolítico, no tuvimos una visión geopolítica que nos lleve en un norte desde la independencia como estuvo Chile. Nosotros no hemos tenido eso, no tuvimos una cohesión nacional. Si bien es cierto, afrontamos muy bien en el año 1866 la guerra contra España, que muchos historiadores plantean que es la independencia de Perú, no, es una bravata española contra un ejército poderoso en este momento. O sea, no lo veo como que el 2 de mayo sea la verdadera independencia de Perú, que ahí se ratifica. No creo eso conveniente. Simplemente es una bravata de por venir a aquellos colores, ¿no? Lo otro es que nuevamente me reafirmo en esto, ¿no? Que el gobierno civil hizo muchas mejoras, dejó de lado al ejército.
previendo, no, o sea, no estuvo previsión como lo tuvo Ramón Castilla. Era un geopolítico así de polendas, un personaje muy encumbrado y con mucha disciplina. Lo que le faltó mucho a Prado también en el tiempo de la guerra. Muy bien. Francisco, te consultaba acerca de la reducción del ejército y después surge la figura de Piérola, que era identificado en la historia como un permanente conspirador, residente y con muchos contactos en Chile. Es eso, la verdad, que cuando uno comienza a revisar la historia, entra en muchas dudas de realmente qué sentido patriótico tenían aquellos que estaban frente al país, qué cosa estaban manejando, qué estaban ellos procesando de tal manera que iban a llevar al país de todas maneras a la derrota, a la pérdida del territorio, o sea, le otorgándole todas las ventajas a Chile. Muy cierto. Complementando lo que dice el profesor Mendoza, fíjese, 50 primeros años de la República, 50 años de caos, de desgobierno, de golpes militares, levantamientos, sublevaciones, motines, etc. ¿Y quiénes eran los enviados a apagar, a aplacar todos esos levantamientos, todos esos reclamos? El Ejército Nacional, el ejército peruano contra peruano. Cuando entra el primer civil, lo primero que hace es disminuir al ejército, a la fuerza, a la potencia del ejército, a lo más posible, ¿no? Cuando entra Piérola, Piérola también había realizado cantidad de levantamientos y cada vez que Piérola se levantaba, ¿a quién enviaban a combatirlo? Igual, al ejército. Y en un caso le enviaron a fuerzas del ejército comandadas por Lizardo Montero. Lizardo Montero era el jefe del Ejército del Sur cuando Bolognesi estaba en Arica, ¿no? Y también comandó las fuerzas peruanas en la batalla de Tacna. Piérola, presidente en Lima, Lizardo Montero en Tacna. Piérola no lo apoyó, no le envió abastecimientos, no le envió refuerzos, no le envió uniformes, equipos, nada, absolutamente. Y contribuyó a la derrota del Ejército del Sur. Por esos enfrentamientos personales, por esas ambiciones de poder, ¿no? Por esas rencillas entre civiles y militares. Civiles y militares conformaban dos mundos separados, aparte, enfrentados, de espaldas. Y en esas condiciones, Chile no nos ganó la guerra. Nosotros la perdimos. Nosotros perdimos la guerra por esa ambición, por esa mediocridad, por esa falta de unión, por esa falta de solidaridad, por esa falta de visión de estadista y patriotismo de la clase gobernante en ese momento. Es triste decirlo, pero esa es la historia. Y tenemos que aprender de esa lección de la historia. Los gobernantes no pueden estar de espaldas a la seguridad, al bienestar, a la defensa de la población. Bueno, y en esas condiciones, Bolognesi quedó abandonado a su suerte, con sus 1.700 valientes, en Arica, rodeado totalmente por fuerzas invasoras. En Tacna, 15.000 soldados chilenos le cerraban el paso hacia el norte. En Iquique, 5.000 soldados ya habían ocupado Iquique. Hacia el este, 6.500 soldados listos para atacarlos. Y hacia el oeste, toda la armada chilena, bueno, y el mar. Es decir, no tenían forma de ser reforzados, no tenían forma de salir de Arica, estaban abandonados, totalmente abandonados. ¿Cómo es posible que un pueblo como el Perú, tan rico, tan poderoso, tan lleno de recursos, abandone a 1.700 peruanos en esa extrema situación, los abandone a su suerte? ¿Cómo es posible eso? Cuando estudiamos la historia, muchos pasajes nos indignan y nos llenan de cólera, ¿no? Al notar la desidia y mediocridad de la clase gobernante
de esa época. Cosa que no queremos que se repita nunca más. Profesor. Exacto, no queremos que se repita nunca más, pero ahora, en estos días, en este tiempo, muchos peruanos dicen, oh, nos han abandonado a nuestra suerte, nos han abandonado, no tenemos oxígeno, no tenemos médicos, no tenemos hospitales donde ya se viene el frío, ya se viene el invierno, las heladas, ¿no? Y muchos peruanos van a decir, también nos han abandonado. Por eso es que estas efemérides patriotas deben resaltarse, porque por encima de la adversidad, por encima, ¿no?, de que todo esté en contra, el peruano debe de levantarse, ¿no?, y rebelarse contra toda adversidad y decir, yo no me rindo. Y ahora, ante esta pandemia, todos los peruanos también deben decir, yo no me rindo, me den armas, me den equipos, o sea, me den oxígeno, me den médicos, o no, igual, yo no me rindo. Ese es el mensaje, creo yo, que debemos de rescatar de la epopeya del Morro de Arica. Los peruanos jamás nos rendimos. Exactamente, ese es el gran mensaje conmovedor, ese es el gran mensaje de Bolognesi y esos valientes peruanos. A ver, seguro en su momento vamos a conversar cómo estaba compuesto ese ejército, porque la historia dice también que finalmente no eran soldados de formación, no eran cívicos. Es así que Alfonso Ugarte cobra un valor especial porque él no era un militar de profesión, de carrera. Sin embargo, se inmola en Arica, pero para no perder de vista un detalle, profesor Roberto Mendoza, el general Francisco Vargas, porque esta historia, las guerras sirven para que no se repitan los errores, pero estamos haciendo todo lo posible para que se repitan. Por un detalle, solamente voy a preguntar lo siguiente: ¿por qué motivo Chile nos declara la guerra? Ojo, en estos tiempos Chile tiene muchos intereses en el Perú, muchos, pero muchos intereses. En aquel entonces, ¿cuál era el interés? ¿O era un asunto patriótico? ¿O era que les encantaba el morro? ¿Cuál era el motivo, profesor Mendoza? Roberto, ¿me escucha? Creo que no me escuchó, Sí, Roberto. el motivo principal fue el tarapacano, los yacimientos, y ahí era importante porque es el puerto principal en el sur. Entonces, sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Bien. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan? ¿Sí? Lo que sucede es que Tarapacá era el lugar principal, ¿no? El objetivo principal de Chile, porque no conquistaban ese pico litoral que estaban destinados a morir como nación. No tenían ni... Ahora, Arica es importante porque con este puerto, tomando este puerto, es que podían exportar ya lo que ellos querían. Arica es un lugar muy importante para ellos. Por ejemplo, a las condiciones que tenían los defensores del Morro, hay un documento muy importante en que Bolognesi le pide al alcalde de Tacna, de Arica, en ese momento, que le preste un dinero para pagar a las tropas atacantes del teniente coronel Ricardo Bono, que era el jefe de Estado Mayor de la séptima división, que él envió una carta a su familia días antes de la batalla. En esa carta, Ricardo O'Donovan dice que las condiciones no son satisfactorias por la ineptitud de los hombres de Estado quienes están gobernando. Sin embargo, O'Donovan dice, no, yo tengo fe en que los peruanos cumpliremos con nuestro deber y llegaremos hasta el último sacrificio en bien de la patria. Lo que yo tengo la seguridad de no sobrevivir. O sea, ellos están convencidos que van a inmolarse por el honor militar. Hablando respecto a Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, como todos sabemos, un coronel de Guardia Nacional,
hay muchas conjeturas respecto a su muerte, pero también hay un documento de un soldado sobreviviente que menciona que en determinado momento de la batalla él toma una bandera peruana y se lanza al acantilado. Y eso se comprueba cuando el sacerdote de Arica, de apellido Chávez, está recorriendo las profundidades del Morro, los peñascos, y encuentra parte del resto de los restos del Alfonso Ugarte, los que son enterrados en un primer momento en el Panteón de Arica, y luego son traídos acá a Lima y depositados en el mausoleo de Castilla, para luego ser trasladados al mausoleo que construye su familia de Ugarte. O sea, hay cosas que son ciertas. Lo que pasa es que nosotros mismos cuestionamos. Hay muchas personas que no ven la historia así. Muchos hablan, por ejemplo, de la carta de Bolognesi que le escribió a su esposa. Muchos dicen que es algo que no tiene sentido, que no tiene valor histórico. Pero los historiadores estamos para eso, para comprobar los documentos, para hacer un recorrido, para hacer un testizaje de todo eso. Es importante, la historia es importante. Y sabemos muy bien que en Arica no solo se inmolan militares de profesión, también hay civiles armados, hay niños, hay mujeres que mueren ahí. Encontré hace poco un documento en el Centro de Estudios Militares donde muere una señora, una rabona, en el Morro, se llamaba Manuela Chipana. Y la historia prácticamente a veces no consigna el nombre del imperio. Eso es malo para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes, para el Perú. Tenemos que rescatar todo el valor de civiles y militares en esta contienda. Excelente, excelente. Qué bueno poner, digamos, ante los ojos y oídos de nuestra comunidad cómo se compuso, cómo estaba compuesto el ejército peruano para combatir en esas condiciones. Y justamente algo que aparece consignado en la historia, profesor Mendoza y general Francisco Vargas, es una carta que Francisco Bolognesi le escribe a su esposa. Dice, Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad, ¿no? Y ellos dicen finalmente, él dice en su carta que todo va a depender de la sentencia que finalmente otorga el enemigo. Un asunto dramático, un asunto que resumía en las condiciones en las cuales se encontraban combatiendo frente a un enemigo no solamente numeroso, mejor armado, sino dispuesto a cometer las peores atrocidades en contra de un enemigo. Francisco, por favor. Bien, la pregunta era, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Chile inició la guerra contra Bolivia y Perú? Y ya se ha dicho, ¿no? Por la riqueza, por los recursos, por eso fue. Recordemos que Chile no tenía frontera con el Perú, su frontera norte era con Bolivia. Entonces, los políticos mediocres, sin mayor idea de geopolítica, descuidaron la defensa nacional pensando que no tenemos frontera con Chile, no tenemos por qué preocuparnos de que se estén armando, de que se estén preparando, de que compren barcos, de que compren rifles, de que compren armas, etc. Se olvidaron de que las guerras no solamente son por territorios, las guerras no solamente son con los países limítrofes, las guerras son por intereses y actualmente las guerras son por recursos. Y mucho se ha hablado, existen libros, ¿no?, de las futuras guerras. Agua dulce, gas, minerales, esos son recursos que son estratégicos para cualquier país. No debemos descuidar las lecciones de la historia. Las guerras no solamente son por territorios, son por recursos. Y nosotros tenemos uno de los mayores reservorios de agua dulce, el lago Titicaca. También existen algunos escritos y hasta un libro, me parece, sobre las guerras económicas. Cómo invadir un país sin destruirlo, sin bombardearlo, a través de la economía. Comprando todo, instalando fábricas, instalando empresas, instalando supermercados, instalando tiendas por departamentos, cadenas de farmacias,
instalando todo y ocupándolo económicamente. Eso se llama guerra económica. No debemos descuidar las lecciones de la historia y siempre tener en cuenta de que cuando dos países buscan ser líderes en una zona como el Pacífico Sur, siempre va a haber conflicto de intereses. Siempre. No hay otra opción. No pueden haber dos líderes en el Pacífico Sur. Solamente puede haber un líder. Y desde ahí ya tenemos un conflicto serio de intereses que no va a terminar nunca. No va a terminar nunca. Recordemos el pasado. Recordemos el pasado. ¿Cuál es la primera guerra que hubo desde que llegaron los españoles? La guerra entre Pizarro y Almagro, ¿no? ¿Por qué? Por conflicto de intereses. El Cusco, las riquezas del Cusco. Y así, hasta ahora, seguimos permanentemente en conflicto por el pisco, por la uva, por las denominaciones, por el uso de los cielos abiertos, por los megapuertos, por las exportaciones y por mil cosas más. Conflicto de intereses, todo el tiempo, todo el tiempo. La historia nos enseña eso. En ese aspecto, general Francisco Vargas, realmente Chile nos ha copado. Absolutamente. Uno mira el mapa y la verdad que las inversiones, las operaciones, los enlaces, lo más dramático, los socios peruanos que tienen, hacen que revisemos la historia con especial cuidado. Pregunta al profesor Roberto Mendoza. Profesor Roberto, ¿qué cosas perdimos? ¿Qué territorios perdimos en esta guerra con Chile? Claro, perdimos Tarapacá y Tacna estuvo cautiva prácticamente cerca de 50 años. Eso es un problema latente, ¿no? Porque es importante el patriotismo que despegaron los tacneños luego de esto, ¿no? Del portugués. Cómo se dio la juventud tacneña de la ocupación chilena para evitar que hagan su servicio militar en el distrito chileno. Cómo las madres tacneñas transforman sus hogares en lugares de estudio, en donde enseñaban nuestra historia. O sea, el patriotismo de la mujer tacneña, el patriotismo que da luego de la misma batalla de Arica. Hay un informe del doctor Toribio Arbaiza, que él dice, ¿no? Que a eso de las 10 de la mañana, él sube al morro. Él sube al morro con los enfermeros, con los médicos, y están, dice, 4 días atendiendo a los heridos. 4 días en el morro. De esos 4 días, él atiende también a 250 chilenos. Muchos soldados son evacuados de Arica y van a Tacna. Y en Tacna son alojados en las casas. Perdimos prácticamente, perdimos territorio, ¿no? Tarapacá, un rico territorio. Pero ganamos ¿qué? Ganamos el honor militar, ganamos el honor peruano, el honor nacional que siempre debe estar presente en todo, actualmente, ¿no? En esta época de pandemia. Es importante esto porque si uno está de acuerdo con las palabras de Bolognesi en defender la patria hasta tomar el último cartucho. Es una actitud consciente del militar con el país. Y no es la respuesta solo de ellos, sino también de los oficiales que los juntan. El 28 de mayo se unieron una junta de guerra, ¿para qué? Para decir, nosotros defendemos a Arica, es nuestro lugar, no tenemos medios. Había muchos que no tenían ni para comer, no tenían nada, estaban sitiados. Pero ¿cuál es el honor? Ahí está el honor militar, ahí está el honor que le impone el gobierno del Perú, nuestra bandera. Tenemos presente que hemos perdido ricos territorios, tenemos presente que Tacna fue ocupada por cerca de 50 años, pero también tenemos presente que este holocausto de ellos, de los soldados, es un sacrificio colectivo aceptado. Es la grandeza del peruano, cuyo valor y coraje se acrecienta ante la adversidad, lo que cobra vigencia actualmente ante la pandemia. Muy bien, muy bien. Estamos ingresando ya a la recta final de esta gratísima conversación que nos ha permitido
conocer la historia, procesar la historia y que seguramente también enviar un mensaje para que reflexionemos. Preguntas que siempre me asaltan a mí cada vez que hablo del tema de Arica. ¿Ustedes conocen Arica? ¿Han ido a los alrededores del Morro de Arica? ¿Se han dado una vuelta por el campo de batalla donde fueron masacrados nuestros compatriotas? Yo no, yo no. Los militares no queremos pisar suelo chileno si es que no vamos en tanques. Por eso no he ido. Comprendo, comprendo. Profesor, usted sí conoció el escenario. Sí, sí he ido a Arica, he recorrido el campo de batalla y da mucha pena porque la historia nacional, la historia de este injusto combate, nos lo enseñan los chilenos. Por supuesto, a su manera. Y eso realmente da coraje. Da coraje porque ellos enseñan su historia ahí y se la enseñan a los peruanos turistas. Por eso, si nosotros vamos a Arica, tenemos que saber nuestra historia, tenemos que saber cómo fue la batalla, porque ahí los mismos les damos la controversia de nuestra realidad. Realmente pena conocer a Arica por el tiempo de ellos, pero también da coraje y tenemos un sentimiento encontrado. Yo lo que pienso es que también tenemos que tener presente las palabras del coronel Manuel C. de la Torre, que fue jefe de Estado Mayor en Arica, cuando hace el parte respectivo de la batalla. Cobra vigencia actualmente debido a todas las muertes de los médicos, policías, militares, que están combatiendo esta pandemia, ¿no? Cobra vigencia las palabras de Manuel C. de la Torre cuando dijo: ir a Dios y la patria, aceptar el sacrificio de tantas víctimas, de tantos patriotas de corazón, como un holocausto ofrecido en aras del honor nacional para la salvación del país. Que nuestro gobierno sea siempre bien inspirado y retemplado el valor, la fe y entusiasmo de nuestro pueblo, que una vez por todas debe mostrarse unido y vivir hasta haber realizado sus nobles propósitos. Estas palabras son hermosas y cobran vigencia, porque todos unidos debemos luchar contra la pandemia actualmente y debemos tener realmente un apoyo, un real y un aplauso a los médicos, policías y militares que están en esta defensa actual. Mi pregunta final. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Qué proyectos tenemos como país? ¿Ha servido la muerte, el sacrificio, el desgarrador cuadro de una historia que nos describe con hermanos prácticamente enviados al matadero, al sacrificio? ¿Ha servido para algo? ¿Estamos nosotros, digamos, en capacidad de decirle al país, sí lo aprendimos y estamos ahora preparándonos para el año, a ver, 20 años más, por lo menos hay un proyecto, lo conocen ustedes, la historia nos ha ayudado a pensar? Creo que muchos no han aprendido la lección de Arica. Muchos gobernantes, muchos funcionarios no han aprendido definitivamente la lección de Arica. En muchos sectores todavía existe imprevisión, falta de preparación para obtener las capacidades necesarias para enfrentar la adversidad. Muchísimas veces. Y encontramos en varios pasajes de nuestra República que el Estado peruano ha sido profundamente reactivo. Es decir, sucede la desgracia y recién se preocupan de comprar las medicinas, comprar las carpas o establecer las medidas. No somos proactivos, no nos preparamos para los desastres. No, somos profundamente reactivos, actuamos después. Eso es por falta de planeamiento, eso es por imprevisión. Y al respecto, permítanme recordar unas líneas del historiador Jorge Basadre. Él escribió: Bolognesi y sus compañeros, al inmolarse, le dieron al Perú algo más importante que una lección de estrategia. Le dieron símbolos nacionales, aliento misterioso para el alma colectiva. Ese es el gran mensaje, la gran lección
de la epopeya del Morro de Arica. Dignidad, honor, responsabilidad, valentía. Eso es lo que tenemos los peruanos. Pero también, por otro lado, imprevisión y mediocridad, ¿no? Sentimientos encontrados ante el mismo hecho. De todas maneras, los valientes de Arica nos dieron una inmortal, una inolvidable lección de honor y dignidad que no se debe olvidar, que debemos de tener presente siempre para enfrentar a la adversidad. Muchas gracias, General Vargas. Última reflexión a cargo del profesor Roberto Mendoza en este día, que no es un domingo cualquiera, es el día 7 de julio, donde recordamos la epopeya de Bolognesi, de los peruanos en conjunto, cívicos, soldados, pero todos entregados sin renunciar a defender el territorio patrio, a pesar de lo que se perdió y se ha perdido mucho. Les decía hace poco, sin el ánimo definitivamente de hacer un examen, simplemente porque me tocó y fui realmente a Arica y todos esos alrededores donde se perdió la vida de tantos peruanos, que tenía que identificar un tema, ¿no? ¿Cómo se pudo haber abandonado y cómo se sigue abandonando? Ojo, cómo se sigue abandonando y cómo se sigue pensando todavía en comercializar a los centros, a estos centros comerciales, estos malls, a muchos cuarteles del ejército. Tengo información que quieren negociar estos cuarteles del ejército que están, entre comillas, abandonados para que pasen a ser centros comerciales. Una reflexión final, profesor Mendoza, por favor. Gracias. Bueno, de acuerdo con las palabras del general, realmente cuando se inmoló Bolognesi y los suyos, nos dieron símbolos nacionales que son importantes en este momento. Y respecto a su frase, tengo deberes sagrados, es una actitud firme y resuelta respecto a los fines de la patria. Frase que debe ser guía permanente en nuestros hogares, en las escuelas, en los cuarteles, en nuestra vida diaria. Y también tener presente actualmente que así como hay muchas personas que han lucrado con los de economías dispuestas a las regiones, también debemos recordar que hubo traidores en este momento. Los traidores, ¿no? Así como Agustín Belaunde, Manuel Rebollar, Pedro Hume, Enrique Fernández Dávila y Monte Lopana. Ellos también son muestra de que no tenemos que ser así, porque actualmente se destinan recursos a las regiones, sin embargo, ¿qué se está viendo? Los robos. Entonces nosotros debemos ser dignos herederos de Bolognesi y los suyos, tanto militares como civiles, niños, mujeres que se ofrendaron en bien de la patria, y reconocer ahora que estamos muy cerca de conmemorar el bicentenario de la independencia nacional, recorrer Lima cuando podamos salir. Como les dije ante la torre, murió en 1912 en su casa de la calle Girón Junín, cuadra 6. Muchos combatientes de Arica sobrevivientes vivían en Lima. Es también importante que el Estado peruano no supo después reconocer cuánta gente inválida quedó. Muchos sobrevivientes de Arica murieron en el cuartel general de inválidos que queda actualmente en Breña. El Estado los abandonó y eso no debe pasar. Ese es un ejemplo que debe ser actual. El Estado no puede abandonar a la gente que lucha por el país, como lo está haciendo actualmente los policías, los militares, los médicos. Ese es nuestro ejemplo de Arica. Ese es nuestro ejemplo de Bolognesi y de los combatientes del Morro. Gracias. Señores, muchas gracias, General Francisco Vargas Vaca. Un abrazo para usted de igual manera, profesor. Gracias por su aporte. La verdad que estamos conmovidos, estamos mucho más comprometidos y a seguir luchando y a no dejarnos vencer. Y siempre a levantar la voz y orientar a la gente para que piense y reflexione en lo que se viene si no estamos alertas con todo lo que pasa en la geopolítica. Un abrazo, general. Gracias, muy amable. Recuerden, los peruanos no nos rendimos.
Jamás. Ese es el Buenos mensaje. días. Buenos días. Señores, en Arica no solo fue derrotado el coronel Bolognesi, sus oficiales y la tropa. En Arica perdimos inmensos territorios de Tacna, Iquique y Tarapacá. Cuando se hace un viaje de Tacna hacia Arica se comprende realmente la dimensión de la pérdida. Es un territorio vasto, inmenso, rico, que se han apropiado los chilenos por causa de esta guerra. Esta guerra donde la perdimos nosotros, como bien lo ha marcado el general Vargas, esta guerra donde los traidores hicieron todo lo posible para que nuestro ejército sea reducido y de esa manera se exponga en las condiciones de limitación mínima, extrema, en asuntos logísticos, en armamento, municiones. Perdimos la guerra nosotros porque nuevamente, y esto en el tiempo se ha ido reflejando y lo acaban de decir nuestros invitados y lo voy a refrendar de manera personal. Lamentablemente, la historia de nuestro país se ha construido en base a corruptos y corruptores que no les ha interesado el país, no les interesa el país. La historia nos dice que, por ejemplo, en la época de general Juan Velasco Alvarado, su pensamiento, su filosofía, su preparación y todo lo que significó la actualización de nuestro ejército le valió su vida. Y quienes lo traicionaron tienen grandes negocios en Chile. Nada es gratuito, nada es casual. Por esas razones, en esta mañana hemos querido poner ante todos ustedes a consideración este proceso a la historia de nuestro país. Batalla de Arica. Soy Ricardo Castillo. Escríbanos a la página del Facebook, en KNK Noticias, también en el fanpage de Ricardo Castillo Ángel y toda la plataforma que genera nuestra organización. Mañana regresamos, es una amenaza. Voy a regresar. Muy buenos días. Buenas tardes.